Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta. Este es el lado B de la historia, el lado B de la política, el lado B de la ciencia, el lado B de la espiritualidad. Gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que este es un espacio para conversar, para aprender, para informarnos todos. Yo también, de muchos temas que a veces se tratan de una manera muy rápida, muy ruidosa, a veces también incluso con alguito de violencia y polarización. Y un poco aquí la idea es tratar estos temas de una manera más tranquila, más calmada, más dialogante, con personas que yo admiro, que valoro, que conozco y que sé que tienen una perspectiva diferente, que tienen el lado B de las cosas. Y eso es lo que va a pasar hoy día con Leopoldo, con Polo Monzón, con quien vamos a conversar hoy día. Qué bueno que estés conmigo. Muchas gracias por venir, Polo. ¿Cómo estás? José Ignacio, hola, ¿cómo estás? Qué interesante esa entrada con el tema, sumarle el tema espiritual Mm. a todos esos elementos es vital en unos momentos como estos en el mundo entero, no solamente acá en el Perú. Sí, es un tema importante porque además yo sé que tú lo vives también. Mira, en este mundo que está tan caótico, ¿no? Uno se apoya en la política, se apoya en la economía, ¿no? Pero eso no es lo más importante, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, una de las razones por las cuales yo te invitaba es porque yo sé que tienes una perspectiva distinta de las cosas, para varios temas, te he escuchado, te he visto, entonces quiero que te conozcan en mi programa, quiero que te vean, que te escuchen. Cuéntanos y Gracias. cuéntame a qué te has dedicado en ese tiempo, cuál es tu historia, un poco tu profesión, cuéntanos de ti. Mira, yo trabajo en el sector minero 35 años. Ujú, Comencé trabajando en el sector minero, me formé para eso. Estudié primero en una universidad peruana, hice unas especializaciones afuera, pero básicamente la lógica era esa. O sea, en toda mi formación siempre pensé que habían otras cosas más que tenía que sumarle a cualquier tema de profesional o de educación formal. ujú, O sea, había algo que me llamaba a tener una preparación en algo que trascienda conjuntamente con lo que hago y con lo que me gusta hacer, que es lo ujú, más importante. O sea, yo cada día que me levanto voy y trabajo y hago lo que me gusta. ujú, No creo que podría hacer otra cosa. ujú, En algunos momentos las olas te llevan y te quieren atrapar por otros lados, pero gracias a Dios ya con mis años que tengo, mm, me he sabido escapar y siempre he tenido. Entonces, para responder rápido tu pregunta es, yo comencé trabajando en algunas empresas mineras, ujú, muy rápido, y la historia, debes dar cuenta cómo ha girado, muy rápido a mis treinta y tantos, en ujú, mis primeros años de los treintas, yo logré ser gerente general de una compañía minera ujú, chica en formación, ujú, que tenía como lógica exactamente eso, o sea, ver cómo trabajábamos uniendo a un grupo de personas que producían y cómo los hacíamos avanzar en paralelo al desarrollo de la empresa que manejábamos, ¿no? ujú, Eran ujú, capitales americanos, ujú, básicamente de la zona de Cleveland. Ellos ujú, venían de la industria farmacéutica. Y luego salí de esto y trabajé en la industria formal ujú, y muchos años tuve la suerte de trabajar en 22, 23 países, en proyectos grandes, chiquitos, medianos. O sea, ujú, no me cerré a mirar solo los proyectos grandes ujú, y miré cosas eso me permitió ver cosas en diferentes lugares, continentes, etcétera, ¿no? ujú, Y luego me comencé a preguntar si el avance de los temas extractivos de recursos naturales ujú, no venían amarrados a hacer un desarrollo social adecuado ujú, y al respeto del medio ambiente, eso no iba a funcionar. Entonces aproveché algunas cosas que había estudiado en el camino, entonces sumé componentes sociales, componentes ambientales ujú, y luego de tecnología, ujú, porque dije, esta es la combinación perfecta, o sea, ver el lado humano, ver el lado de la tierra, el lugar donde vivimos, y la tecnología, cómo la asociamos. ujú, Y hicimos una serie de cosas, gracias a Dios, hace unos años ganamos creatividad empresarial, ujú. justo con este mismo concepto. ¿Con qué proyecto ganaron Se Creatividad Empresarial? llamó el proyecto Pro Cajamarca y fue un momento clave
porque fue el momento en el que Conga se estancó Ujú. en el gobierno de Ollanta el primer año, ¿no? Que venía el proyecto construyéndose y el famoso dicho de agua no, Ajá. agua sí, oro no, Ujú. una barbaridad porque arrastraron a un grupo de gente en un pensar que no se supo presentar de la manera adecuada, valga la redundancia, ¿no? Claro. Y fue una pena porque si se hubiera desarrollado eso adecuadamente, Ujú. se hubieran desarrollado un paquete de 5 o 6 proyectos más. Ujú. Pero lo que nosotros propugnamos y decíamos es, el proyecto tiene que caminar, pero con algunos condicionantes. Y Ujú. esos condicionantes eran, señores, estudien toda la cuenca y que el agua que necesitan para hacer el proyecto sirva a las 5 cuencas. Ujú. O sea, generemos, si hay Más que agua, generar claro. 5 o 6 veces más agua en un lugar donde el agua abunda, Ujú. porque estamos en la cuenca del Atlántico, podemos hacer maravillas con la tecnología para que el agua alcance para todos y este famoso nexo entre agricultura y minería iba a dar un resultado muy potente y de eso se trató el estudio, o sea, no era netamente minero, Ujú. sino fue contarles a todos los poblados que estaban alrededor de los proyectos mineros de Cajamarca y decirles, mira, si tú haces esto, utilizas como palanca Ujú. la minería te da los fondos adelantados para hacer infraestructura, Ujú. podemos hacer este sueño una realidad, ¿no? Ujú. Desgraciadamente, la política cuando interviene ya deja de reconocer algunos elementos que puedan servir a la población, sino Sí. ya son intereses propios. Y Ujú. cuando te digo, estos son miradas de ambos lados que no pueden centrarse a ceder en algo para ponerse al medio, Mm. para desarrollar algo importante para las personas que más lo necesitan. En el caso de la minería, yo trabajo con la minería, ¿no? Ahora estoy un poco más involucrado en un proyecto minero, digamos, societario, pero no de explotación, sino de concesiones. Tengo mis concesiones también que vamos a ver si podemos hacer unos estudios y luego sacarlas adelante, ¿no? Pero es una parte muy pequeña todavía y reducida que recién está empezando. Yo he trabajado mucho con mineras en proyectos de desarrollo social, años. Entonces estaba en muchas negociaciones, en mesas de trabajo, en varios lugares. Y te hago la pregunta, tengo yo una respuesta, digamos, pero sí, es una pregunta además muy general y son buenas estas preguntas como para regresar a los comienzos, ¿no? ¿A qué crees que se debe la animadversión o el enfrentamiento con la minería como actividad económica extractiva? A lo esencial, a lo básico. ¿Por qué? ¿Dónde empieza? Voy a amarrar de los resultados electorales que también estuvimos involucrados cuando sucedieron. Ujú. Mira, en las zonas donde están en el principal enclave minero, el 98% de la población Ujú. votó por el antisistema. Ujú. Esa es una realidad que no podemos Totalmente, esconderla. de acuerdo. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar de que algo está pasando o que no estamos entendiendo y que tenemos que hacer el esfuerzo por entenderlo. Ujú. Entonces, allá responde una primera parte a esa pregunta, ¿no? Ujú. Yo creo que nos hemos alejado y no sabemos captar Ujú. cuál es la principal necesidad del entorno que está Mm. alrededor de nosotros. Interesante Entonces, porque culpan rápidamente, y me ha tocado verlo, y quizás hacerlo, ¿no? O sea, cuando uno dice, ¿por qué hay antimineros? Entonces culpas a varios, pero no usas este dato que es tan básico para hacer un mea culpa, ¿no? Porque si ese dato es tan contundente, 90 y tantos por ciento vota en contra de ti, tienes que decir, bueno, ¿qué tengo yo que te moleste? algo está pasando, ¿no? Entonces, Claro. ahí ya viene la segunda derivada de Mm. esta reflexión. ¿Qué Ujú. pasa, no? Ujú. Entonces, la segunda derivada es, a ver, yo estoy acá y cómo vive mi entorno alrededor mío. Ujú. Cuando digo cómo vive es, tiene salud adecuada, tiene educación adecuada, tiene infraestructura adecuada, agua, desagüe, y la segunda derivada te responde que hay una brecha que no se ha cerrado adecuadamente.
en todo el país, Así es, sí, pero sí. con más énfasis en esas zonas en particular. Entonces, te tienes que preguntar, claro, puede ser válido que un empresario te diga, sí, pero eso no es mi función, yo soy empresario, yo pago mis impuestos y ese es el rol del Estado. Que es muy válido, porque Eh, efectivamente la de- tercera derivada es, bueno, pago impuestos, pago canon a montones, es- y esa plata debería llegar, ¿no? de- A esos proyectos. Pero tienes razón, es una pregunta válida, pero igual te tienes que preguntar qué pasa. Así es. Ajá. Entonces, para comenzar a entender qué siente el pueblo. La, Ujú. la tercera es una cosa que yo le llamo la lluvia de millones. Ya. O sea, tú escuchas un proyecto y dice, vamos a invertir 20.000 millones, ¿no? 20.000 millones y vamos a hacer A, B, C, D. Entonces, yo me pongo al costado del poblador y digo, ese réglame de lluvia de millones. Y yo, o sea, Claro, sale el Ministerio de Energía y Minas, sale el Ministerio de Economía y decir, eh, este proyecto de 2.000 millones, 5.000, 4.000, tres mil miren, setecientos ¿cierto? Va a significar tanto y va a entrar tanto a la región y tantos puestos de trabajo para tantas personas y hay una super publicación, entonces es más, qué burro eres de no darte cuenta de lo estupendo que es esto y tú oponiéndote. Qué loco, ¿Ve? ¿no? Claro. Cuando lo Claro, cuentas así suena tan absurdo, ¿no? Porque le estás diciendo en su cara a una persona que van a haber miles de millones rodeándolo, pero que él no tiene parte en esa torta. No con mala intención, obviamente, porque lo haces para exactamente. generar confianza en el inversionista y confianza en no sé cuánta gente, pero claro. Y eso es y esa es la tercera derivada, ¿no? Ujú. Y no y te aclaro, obviamente yo soy empresario y soy Sí, por supuesto, sí. pro desarrollo, pro empresa, Ujú. creo en la economía de mercado. No, O es que estamos sea, haciendo una autocrítica y un ejercicio no, de no, pero reflexión, te lo claro. digo porque mucha gente escucha y no termina de entender y te comienza a satanizar, ¿no? No, no, claro. Que para estos temas. Entonces, Sí. que queda y comienzan a decantar otras derivadas más Ujú, que ya el empresariado también se ve afectado, ¿no? ujú, Entonces, somos un país que no nos... Viene la cuarta, que ya tiene que ver con la empresa en sí y su vida con respecto y su relación con el Estado y lo que lo obliga a hacer. Que es la cuarta derivada, es el empresario que dice, ya, ok, yo quiero entrar, pero ayudar. ¿cómo hago? ¿Dónde está el mecanismo? Si comenzando, para poder conseguir un permiso, para poder operar, puede tomarle entre 6 y 7 años Claro, conseguirlos claro. en un país que nadie se cree, ¿no? Así Entonces, es. no, esos pobladores, por las razones que te he expuesto, no le creen al empresario, el Estado no le cree al empresario, el empresario dice, yo estoy acá. Entonces, entro en un mundo de incredibilidad de lo que Ujú, voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Entonces, si tengo la vara de unos señores que los gobiernos anteriores comenzaron a sumar permisos y a entorpecer el sistema para enriquecerse los que están dentro de la burocracia o compañías afines. ujú, Entonces ahora tienes que hacer una cadena de permisos y locuras cuando es más fácil agarrar y decir, a ver, yo soy Estado, yo te creo. Tú eres empresario, me acabas de contar, yo te creo. Fírmame acá, dame una carta de fianza ujú, y desarrolla tu proyecto. ujú, Si lo afectas, si haces alguna afectación social o ambiental, ujú, yo me cobro inmediatamente tu carta de fianza, ujú, hago los arreglos con respecto al ambiente que tengo que hacer ujú, y le doy a la comunidad lo que le tengo que dar por el daño cometido. ujú, Y se acabó el problema. ujú. Porque en la parte inicial de prospección, cateo y exploración no hay mucho por afectar. Claro, no hay afectación. O sea, sí hay, pero es No, acotada, es muy muy acotada. acotada, Sí. ¿no? Entonces ahí entran ya nuevas variables, ¿no? Ujú. Y entonces eso, tú dices, uff, mira, y ahora estos señores me hacen la guerra, quieren esto, quieren el otro, y yo todavía no sé qué tengo. Mm. ¿Tú crees que a tus elementos de por qué hay una mentalidad anti-empresa o anti-minera de alguna forma, yo le sumaría uno
que está mezclado y se aprovecha de todo esto, que seguramente lo ibas a decir tú, que es el componente ideológico, ¿no? O sea, el componente anti, más preparado, más organizado de grupos que se organizan para hacer campañas en contra de él. ¿Tú crees que estos grupos de alguna manera se alimentan un poco de esta falta de escucha y de empatía de la empresa privada? Sí, claro, pero es Mm, peor aún. mm, Mira, es tan paradójico que hay grupos que han copado a las propias empresas. O sea, esto es más, más descabellado de lo que parece. ujú, O ujú, sea, hay empresas mineras, ¿no? Algunas de ellas que han sido copados por estos elementos mm, que lo que quieren están buscando que haya un conflicto y trabajan para las propias empresas mineras. mm, Entonces ellos no están jugando para resolver el problema, ellos están jugando a que se extienda el problema porque es una manera de subsistir. mm, Y ahí hay pues un problema que hay que considerar. ujú, El otro grupo está en grupos que cogen esta incomodidad de las comunidades por los hechos que hemos hablado ujú, y se aprovechan de ellos ujú, y les dicen, oye, nosotros vamos a hacer, y terminan siendo un grupo de mercantilistas que ujú, venden un permiso por algo ujú, o chantajean a las empresas por algo, ¿no? Entonces hay un caldo de cultivo tremendo y todavía no entro a la informalidad y a todo este juego que es otro mundo. Que es el, Pero que es una derivada más y que después te le explico sí, por qué. eh, Entonces, eso es lo que nos acontece, lo que vivimos y claro, este, como comenzaste la conversación, ¿ya? Y en todo esto, ¿dónde de verdad está el lado humano? ujú, O sea, no hay lado humano ni acá, ni allá, ni las personas. ujú, Y ahí hay que trabajar, luego vienen algunos elementos ya para sumarle a todo este ujú, componente a los antecedentes, pero hay que decir, ya hoy día estamos en un mundo diferente. Mira, ujú, hace 5 o 10 años era imposible tener una comparación contigo y sí, que llegue a la cantidad de, acceda a los hogares que accede tu programa. ujú, Antes pues tenías que tener un programa de televisión, ahora claro, mira, qué claro, simpático. claro, Entonces, estamos en un mundo también que ha cambiado con la tecnología de la información. La información está más al alcance, pero que a su vez no la utilizamos. ujú, Entonces ahí hay un desfase que hay que hacer participar a esa gente. Yo le decía, en, hace 2 años le decía a algunos empresarios mineros de algunas zonas, le decía, ¿tú sabes qué opina tu población día a día? ¿Crees que puedes hacerlo? Mira, Leo, si hay 30 millones de celulares, ¿por ujú, qué no puedes escuchar a 2.000 personas sectorizados? Imagínate georreferencia esos 30 millones de celulares ujú, y comienzas a escuchar qué pasa en ujú, todos lados. Entonces, no te va a pasar lo de patas, ujú, donde el primer ministro sale, el ex primer ministro sale y no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Cuando la tecnología hoy día está al alcance de todos, ujú, entonces estos grupos también manejan tecnología ujú, y su labor anti es muy estructurada, porque como te digo, teniendo hasta elementos dentro de las propias empresas, ujú. interactuando en esa manera de pensar, imagínate. ¿No? No, ese tema de la tecnología, la comunicación, las redes sociales y cómo usas esa tecnología para escuchar y para dar un buen mensaje desde el sector privado es un tema que tiene pero para rato. Es otra conversación interesantísima. Complementando lo que dijiste, el sistema de escuchar hoy día es importantísimo en términos de estudios de mercado, encuestas, temas incluso políticos, ¿no? O sea, la vez pasada conversaba con Juan José Garrido acá y él decía, ya no es importante el meeting, ya no es importante la reunión y la campaña de entrega de bolsitas y tuppers, ya no, ¿no? Ya no te dice por quién votar tu papá o tu mamá o tu jefe, ahora te lo dice las redes sociales y claro, la escucha es muy importante, hasta más importante que lanzar el mensaje, ¿no? En todos los ámbitos, o sea, hablando con
eh, eh, complementando lo que dices con respecto a la relación entre el sector minero empresarial y las comunidades y las zonas donde operan, ¿no? Mm. Es, es correcto. Y entonces, como a mí no me gusta quedarme en el paquete solo del diagnóstico, Ujú, ujú, es jugar el qué hacer, ¿no? ujú, ujú, Entonces, así como, ¿qué hacer? Tomamos, nos comenzamos a creer, ujú, es una cosa que hay que hacer. Lo otro es, esa danza de millones tiene que ser repartido previo ujú, o en paralelo a la construcción de cualquier proyecto. ujú, O sea, eso es algo que tenemos que cambiar y que es vital que cambie. O sea, ujú, las personas que están alrededor tienen que saber de que el beneficio lo tienen desde el día uno que comienza a operar, ujú, que comienza a extraer el mineral. ujú. Cuando ellos entiendan eso, van a cambiar, porque ese mensaje anti se diluye, porque se diluye contra la realidad. Claro. Y eso se llama hacer una cosa. En minería se puede hacer. Ujú, En otros sectores, algunos sí, otros no, pero esto se llama lo que nosotros llamamos el adelanto de la renta. ujú, ujú, O sea, al final la empresa es socia con el Estado. ujú, Entonces, si tú eres socio con el Estado y una compañía tiene valor cuando calcula reservas minerales. ujú, ujú, Y para desarrollar un proyecto tienes que tener calculadas tus reservas. ujú, Por lo tanto, tú puedes ir a la banca mundial y decir, ok, señores, así como yo necesito la plata para construir, yo necesito plata para hacer infraestructura previa ujú, en paralelo a mi construcción. Entonces, no solamente piensas en tu plata, y esa plata es avalada por el propio Estado, ujú, porque ellos van a tener una renta en el periodo que dure la mina. ujú, ujú. Entonces, no tiene que sacar ni un solo centavo de sus arcas el Ministerio de Economía ni nada. Mm. Solo lo único que tiene que hacer es Ujú. estructurar adecuadamente y financieramente estos grandes proyectos. Entonces, un Muy proyecto interesante, claro. entonces es un proyecto como las Bambas, vamos a poner el ejemplo que construir costó 20.000 millones de dólares, etc. Ujú, Ya, pero ¿cuánto va a vender las Bambas en 30 años? ujú, Imagínate ujú. que venda 500.000 millones. Entonces yo digo, ¿y cuánto es la renta de la venta de 500.000 millones? Mínimo 50.000 millones. ¿Ah? Eso se puede calcular, lo que te estoy diciendo, Sí, sí, claro, podemos claro. hacerlo al pelo, ¿ya? Sí. Ya, dame 5.000 millones, Ujú, 10% de eso ujú, y lo ejecuto hoy. claro. Entonces, no tengo pues la carretera que no está asfaltada, Mm, que llega hasta Chalbahuacho, que salen ujú, los camiones tirando tierra a toda la población, ujú, porque eso se hizo. Tengo 100% de agua, desagüe, riego, sistema de riego para toda la población. claro. Escuelas, salud, Claro, colegios. y es lo que tú dices, hay dos elementos interesantes de esa idea, que es la primera es si el Estado garantiza ese apalancamiento de fondos para temas sociales, diciéndole a la banca, no te preocupes, porque cuando empiece a operar yo voy a renunciar a ese porcentaje, ¿no? Firma un fideicomiso Ya está, ¿no? Eso es lo primero. O de sea, el la Estado le dice a la propia. banca, no te preocupes, efectivamente lo que él te está diciendo es verdad. No, me está pagando el impuesto ahorita, no después, ¿no? Por lo tanto va a tener esa bolsa para dártela a ti. Así es. Y viene Claro. y son créditos Mm. que no pasan del 3 o 4% anual Ujú. de intereses. O sea, es lo más barato que hay en el mercado y te hacen cola los organismos, Mm. los fondos de inversión que tienen para desarrollar esto, ¿no? Claro. Y lo Eh, segundo, el segundo elemento importante es lo que tú decías, que es la paz social adelantada, porque las minas siempre luchan, ¿no? Contra este elemento de no puedo invertir mucho porque estoy en exploración, socialmente, ¿no? No claro. puedo poner mucha plata social porque estoy en exploración, no puedo poner mucha plata social porque todavía estoy en construcción, no puedo poner mucha plata social porque recién este año empezamos a sacar. Y como la ley me permite descontar primero, la Exacto, renta en los primeros años así es, no es la que va a ser después, y así es, entonces todo se atrasa así y es. ya el caos está dado, Y ya porque tienes ya no 7 puedes años. regresar ya. Y ya tienes 7 años en los cuales has tenido que lidiar con la población, pero en una cuerda floja porque tenías que contar los millones. Y esto que tú mencionabas al comienzo es importantísimo. Esto de la lluvia de millones es algo que hay que manejar comunicacionalmente. O sea, no Eh, puede seguir saliendo el Estado peruano
a decir, acá están mis 46 proyectos mineros del 2025 y acumulados aquí hay 150.000 millones de dólares en inversión, porque parece broma, o sea, parece algo medio hasta irónico decirle a la gente pobre, no, mira la cantidad de plata que tienes a tu alrededor, ¿no? Cuando no es verdad, además, ¿ah? No es verdad. Porque, ¿sabes qué? La vez pasada conversé con una persona minera. No es verdad no en el sentido de que mientan, sino no es tan verdad porque cuando sacan esas cifras acumulan toda la inversión en los 10 años. Muchas veces. Muchas veces. Lo que pasa es que hay que poner solo la parte constructiva. O sea, En los mira, primeros 2 lo que años se pasa es invertirá que tú tanto. construyes en 4 años, Así construyes es. una mina. Entonces tú tienes que poner, o sea, yo voy a gastar 5.000 millones de dólares en construir esto. Pero ese capital de construcción en la minería es muy especializado. Ujú, ujú. Entonces no va a gotear de la manera No. como se piensa. Entonces quien lo escucha y no conoce cómo funciona el sector, no sabe cómo se va a distribuir. Sí. Entonces solo escucha. Lo importante ahí es que ese dinero va a traer consigo una producción y esa producción va a generar una renta. Esa es la que hay que pensar. Sí. Pero te digo, no, lo que te digo no es nada del otro mundo, Mm, es totalmente sencillo. Un financista lo maneja, mm, le hacen cola por darle ese dinero ujú. y además, como tenemos, y la verdad es esa, una burocracia tan grande en el Estado, eso se lo encargas al mismo fondo de inversión que consigue las empresas que te hacen los proyectos. Mm. Entonces ellos mismos tienen la plata en un fideicomiso, no necesitas que pase por el SEACE, el OCSE, que lo único que va a hacer es entorpecer el proceso. Ujú. Ahora, hasta súper interesante este bloque, vamos a llamarlo así, Eh, porque este espacio de la conversación para mí ha tenido dos momentos muy importantes. El primero es obviamente la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, que es cómo resolver, cómo o mitigar, cómo tratar de corregir esta natural confrontación con la minería. Creo que esa parte de la conversación es como para darle mucho más vueltas y ver cuáles son las estrategias que tienen las empresas mineras para poder acercarse a la comunidad, escuchar. Y la segunda parte ha sido este elemento muy interesante de cómo lograr una paz social adelantada a través de un mecanismo de regulación financiera, ¿no? O sea, es un tema tributario, financiera, que tampoco es tan complicado, me parece muy interesante. Ahora, esta es la minería formal, en donde tú puedes conversar de estas cosas de alguna forma y creerías que tampoco están verdad, pero que van a funcionar y que de alguna forma se pueden lograr. Analicemos el fenómeno social y económico de la minería informal. Démosle unos minutos a eso. ¿Qué cosa es la minería informal de tu propia experiencia, lo que tú ves en el campo, en tus años de experiencia? sí, y sí te cuento que la vivo. O sea, Ujú, ujú, soy parte de ujú, una estrategia que está tratando de formalizar. ujú, ujú, Ya, lo primero que me gustaría, cuando hablemos de esta minería informal, ujú. es identificar el Perú, pues es un país increíble, ¿no? De acuerdo. Yo adoro mi país, ¿ah? Ah, Yo soy un hincha, a pesar de todo lo que vivimos, ujú, yo no me iría a vivir a otro lado, yo ujú, vivo muy feliz acá, ¿no? Vivo en una burbuja dentro de Lima, porque esa es la verdad, no puedo ser falso en eso, ujú, pero sí me gusta paseo, salgo, conozco mucho la sierra, la selva, etcétera, por mi trabajo, y eso me, me da un atractivo, me llena, de nuevo, de forma humana y espiritual, ujú. De ¿ya? acuerdo. Pero eso también me ha permitido conocer la Ujú, realidad, ¿no? Mira, primero hay que ver la coyuntura actual con respecto a la minería informal, ¿no? ujú, Mira, hace 10 años, 11 años, cuando se dictó este tema del Reinfo, ujú, obviamente habían, pues, los que estaban en proceso de formalización eran un grupo más pequeño a los que trabajan hoy en ujú, el sector informal e ilegal. ujú. Hoy día deben estar más o menos por el 500.000 de personas, esos son los cálculos que tenemos, y hay 87.000 rehenes, De que acuerdo. fueron los que se acogieron, ya no se puede acoger nadie más, Ujú, pero alguien dio una ley y esa ley fue dada. ujú, Por favor, o sea, nosotros siempre pretendemos resolver el problema pateando el tablero. mm, Y así nos
incomode, así no nos haya gustado, así no haya dado resultado el que pensamos, eso está dado, es una ley y quien se acoja a la ley tiene que ser formalizado porque la ley se lo permite. Que no te guste, que no se debió hacer así, se debió hacer así, ya es Julio Ramón Ribeiro tenía un dicho que decía vaquita echada. Ya estamos. Eso es vaquita echada. Entonces ahora hay que ver cómo lo acomodamos. El otro factor que te quería decir era, en el Perú, la minería informal, ilegal y todo esto que sucede está dividido por sectores. Tú no puedes comparar lo que pasa en el norte con lo que pasa en el sur, o pasa en Madre de Dios, o pasa en el centro, y no puedes comparar lo que pasa en Madre de Dios con el río Nanay de Loreto. Entonces ahí se han juntado otras variables nuevas, como el precio del oro. Exacto. O sea, hoy día 3.000, casi 3.300 la onza, casi $110 el gramo. Sí, es una variable en el mundo entero. Sí. ¿Ya? O sea, no es que no esté pasando en Colombia, no es que no esté pasando en Ecuador, en Bolivia hay menos oro, pero es el oro que sale de acá. Claro. Pero en Brasil, y hay zonas liberadas, y esto está sucediendo. El precio en el África, el precio ha exacerbado la situación. Ese es otro. Y cada realidad es diferente. O sea, lo que sucede en el norte es totalmente diferente a lo que sucede en el sur. Entonces, en el norte, la cantidad de oro por tonelada que se explota es un poquito más del doble que en el sur. Entonces, una tonelada de piedra, sin tratar, sin pasar por un proceso de concentración, puede estar valiendo $4.000, $3.000, $4.000. Es un montón de plata, ¿eh? Entonces, llenas un camión y 30 toneladas, $100.000, $120.000. De acuerdo. Entonces, señor, o sea, ¿qué estamos moviendo? Entonces, eso ha despertado. El ser humano también tiene un problema, la codicia. Es inherente, es la lucha que tenemos todos. Sí, es donde está la plata, vas a tender a ir. Claro, sí. y lo vimos hace muchos años en lo que pasó en Estados Unidos, que veíamos la película del viejo oeste. Muy parecido en el fondo, ¿no? Codicia, y sumado pues al caldo de cultivo de que hay mucha gente con mucha necesidad que vino de países vecinos o dentro de Sudamérica. Y el COVID, además. Y el COVID que mandó a la pobreza a un grupo grande de gente. O sea, desencadenó una serie de hechos terriblemente fuertes. Entonces todo ese caldo de cultivo generó de que la subida del oro, el COVID, la coyuntura, los reinfos, el sistema de formalización, la debilidad del Estado, la debilidad, la no presencia del Estado. Mira, hay la DREN son las direcciones generales de minería de las regiones. Mira, hay una región, no voy a mencionar nombre, que trabajan 4 personas en la DREN. Y tienen que atender, y hay cerca de 6.000 reinfos. Es materialmente imposible poder atender todo el proceso. Entonces ahora se centraliza Lima. Hay la nueva ley que el lunes, el decreto supremo que el lunes ha salido. Entonces esto, yo no sé si Lima va a poder centralizar esto, ¿no? Han sacado una serie de normas. Hay que ver cómo van a actuar, pero el territorio pues es ese, ¿no? Entonces ahora viene para ya contarte qué pasó con los reinfos. Y está encadenado lo que te decía al inicio. Entonces, ¿qué pasa con tú eres un empresario chico? Entonces, ¿quieres hacer tu mina? 6 años para sacar tu permiso de exploración. Prácticamente eso es imposible para un chico. Sí, no se puede. O sea, no se puede. Entonces se dio esta ley de reinfo y se acogieron empresarios pequeños. Claro, claro.
y empresarios medianos. Claro, O sea, no solamente pequeños, medianos. Y han formalizado. claro. Hay un señor que tiene produciendo una gran cantidad de oro hacia el norte de Lima Ujú, y él está dentro de la ley. ujú. Que no nos guste, que no debió ser así, pero él Pero digamos, sacó su reinfo, se formalizó, es lo que te iba a decir, y declara su producción y declara paga su su porcentaje de producción, impuestos. compra a terceros, no sé cómo estará su tema de trazabilidad, pues no trabajo con él, pero Ujú, yo supongo que si no es, no debe tener ningún problema al respecto. ujú. Pero eso se da porque se abrió una puerta. Entonces Claro. se ha abierto una puerta y esa puerta también ha permitido que gran parte de ese metal Ujú, no se vaya a Bolivia, ujú, porque va a una planta formal. ujú, ujú. Y esa planta tiene que presentar sus declaraciones, tiene que tener su trazabilidad. Mm, Entonces hay un grupo de estos que no se ven ujú. o que cuando se discute este tema no están considerados porque se creen que son pequeños que han hecho, no, son pequeños y medianos Ujú. que han nacido del Reinfo, Claro, que ha sido y que hasta ahora siguen claro. en eso. Y es interesante porque acá esto nos lleva yo sé que lo vas a seguir explicando, pero a un tema importante y es, tú lo has dicho, tú has abierto una puerta legal, formal y como política pública, ¿no? Han entrado un conjunto de actores, medianos, pequeños, y toda la gente piensa que lo que debería ocurrir es que ellos deberían convertirse en los formales como los grandes, ¿no? Como las concesiones grandes, los Michiquillay, los Queabeco, los Santamina, los bla, bla, bla. Y es al contrario. O sea, estos grandotes tienen 400 trámites, 300 procesos, 30 entidades públicas y los ven como competencia desleal. Porque acá tienes 5% de impuestos y tienes un instrumento ambiental que es una declaración y 3 4 cositas más. La solución no es hacer que estos se vuelvan burocráticos y que tengan todos esos trámites. La solución es que la minería sea más fácil y más... Por eso en gasto la primera parte de la De reunión, acuerdo, de la conversación es creernos para que esos de acuerdo. estén dentro de ese paquete. O sea, Claro, claro. ¿ya? Entonces, el otro problema es el sistema de concesiones mineras. Ya, claro. Entonces, ¿qué pasa, no? Tú tienes, el Perú tiene 1.2 kilómetros cuadrados de territorio. Ujú, Casi el 15% del territorio está concesionado, mm, pero solamente operas en el 1.5% del territorio. ya. O sea, donde puedes operar físicamente, donde opera la minería actualmente, Ujú, es el 1.5 del territorio y está concesionado el 15% del territorio. ujú, O sea, ujú, tienes 10 veces más áreas mm, para explorar y todo. ujú. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, a nosotros nos interesa que todo eso se explore. Claro. Que todo eso, que gran parte de eso se duplique, se triplique la producción para pasar de los 50.000 millones que vamos a vender Ujú, este año a vender 100.000 millones. ujú, Todos lo queremos, mm. pero ¿cómo haces? Y ahí es donde se han intersectado, ahí es donde se han metido los reinfos, Exacto, en la superposición. en la superposición. Mm, Entonces hay que comenzar a sacar la paja del trigo. ujú, Entonces un tema es, oye, si tú te metes donde yo estoy operando realmente, mm, tienes que salir, pues, hermano. claro. O sea, hay que buscar, pero yo me voy a comprometer a buscarte Ujú, dentro de, como en promedio, estoy hablando en promedio, yo ujú, tengo 10 veces más área, ujú. ¿no? Por los datos, cada empresa tendrá su realidad. Claro, Habrán unas claro. que solo operan en su sitio y a ellos, chao y no. Pero Ajá. otros tienen pues 20 veces, otros Ujú, tienen una vez más ujú, su área con respecto a donde operan. ujú, Entonces tenemos que encontrarle cómo encontramos ese equilibrio para que operen. Entonces, eso es parte del problema del norte, ¿no? ujú, Cuando la empresa minera tiene que ordenar a estos señores, ujú, ya comienza la codicia. Entonces, se suma el elemento delictivo a esto. ujú, Y se suma el elemento del que no está en el reinfo, mm, que es completamente ilegal,
Ujú. Entonces se arma un tremendo problema ahí y nadie sabe quién es quién. Exacto. Entonces aquí viene un tema urgente que tiene que hacer el Estado y que tiene que ser apoyado por todos, que es identificar quién está en qué sitio. Ujú. Llámale, Sí, sí, no sí, sí. quiero, yo he usado la palabra antes censo, pero ya mira, tómale la palabra que quieras. Sí, padrón, censo, Padrón, lo que quieras llamarlo, ¿ya? geolocalización, lo que sea. Ya, pero asociado a georreferenciar, Sí. yo tengo, entonces yo sé, fulanito que tiene reinfo está acá, sutanito, oye compadrito, ¿dónde estás? Ya, no estás. Pero ya pues se te entra un censo, te identifico, sé, porque además hay una necesidad. Están los que trabajan por una necesidad. Están también los que los extorsionan. Ujú. Ujú. Entonces, esto se llama entre lo ilegal y lo legal, Ujú. ¿no? Claro. Entre el informal y lo ilegal, ¿no? Mm. La línea fija. Entonces, ahora se está mirando, entonces, a todos se mete en un mismo saco Ujú. y dices, el reinfo es malo, que no funcionó, ya, todos de acuerdo. Pero no puedes satanizar Ujú. a todas las... No puedes satanizar al, al informal que no tiene que comer, Ujú. que es de la zona, que es de la comunidad y que tiene una labor pequeña y que saca su oro de subsistencia. Ujú. Eso es un caso que tiene que ser tratado de una manera totalmente distinta a un extorsionador o a un delincuente. Ujú. ¿Sabes qué pasa? Que tú lo sabes quizás, pero yo lo he visto también en la experiencia analizando el tema, que justamente esa satanización generalizada lo que hace es unir al informal bueno con el ilegal malo, porque éste sabe que si saca la cabeza y dice yo soy, también se lo van a bajar. Entonces se queda en la oscuridad y por lo tanto se queda junto a este. Pero se queda junto a este ilegal porque no tiene la seguridad de que va a sobrevivir en ese proceso de formalización. Porque va a llegar la minera grande X o la otra X y lo va a mandar a que lo voten, ¿no? Y que le hagan la interdicción y lo saquen. Entonces, el satanizar a todos y esa postura de todos los reinfos son malos, lo único que hace es que todos se junten en la oscuridad. Así es. Mm. Entonces, y que además los ilegales, Mm. es que hay tres cadenas, ¿no? Está los que tienen el reinfo Mm. y que tienen el reinfo activo. Mm. Están los que tienen el reinfo inactivo El y suspendido, claro. están suspendidos, ¿no? Y los que no tienen nada. Están los que no tienen nada. Entonces, Claro. en un lugar físico, por ejemplo, que yo veo en Ayacucho, hay 88 con reinfo activo, Ujú. 300 con reinfo suspendido y 1000 y tanto totalmente ilegales, ratoneando en un sitio determinado, en esta área determinada. ¿Y qué pasa? Y están un grupo de dirigentes que aprovecha y que no trabaja y que les cobra cupo a todos. Entonces arma una federación. Y esa federación lucha pero atrás de ellos el grupo más grande es de ilegales. Ujú. Entonces, en su prédica, en el fondo ellos no quieren formalizar. No, de acuerdo. No quieren, o sea, por eso es que no se haga la formalización. No quieren formalizar porque en su asociación hay mil familias que están totalmente ilegales Mm. Ahora, y que la ley no los ampara ni los amparará. no ¿No? tienen cómo, no tienen No tienen, nunca entraron a esa no que puerta. entraron, no abrieron la puerta en el momento preciso. Exacto. Entonces, en esa realidad, ¿cómo haces? Mm. Tienes que tener el censo o tienes que tener el padrón Mm. para saber y tienes que saber sobre qué área están. Mm. Están trabajando sobre una operación minera formal, sobre un área protegida, Ujú. porque trabajan sobre áreas Sí, protegidas. de acuerdo. Están trabajando en una concesión que es de una compañía, pero que todavía ni ha explorado, Ujú. que es un tema totalmente diferente, Sí. y pueden llegar o están en una concesión, muy pocos, en una concesión libre,
de libre acceso que se puede hacer un sistema de control. Claro. Y el otro tema es, para cerrar el círculo de toda esta problemática, es que tienes que trabajar con las plantas. Entonces tú le quitaste a las plantas de beneficio la opción de ser un agente retenedor. Y esa es la mejor manera de controlarlos. Porque ellos cuando llegan a la planta declaran. Y la planta tiene que, por ley, tiene que verificar la trazabilidad de lo que está declarando si no es acusado de minería ilegal. Entonces, cuando tú haces la trazabilidad y identificas a la persona y dices, ya, yo lo traigo de tal cerro, perfecto. Cuando tengas un padrón, o ya no lo tenemos, a ver, fulano de tal, mengano, tiene reinfos y ya. Eso se verifica, pero ¿qué pasó con los otros? Se juntan Sí. y hay un facturador. Claro. Es Es un acopiador. Ese es un acopiador y ese hace las veces del dueño. Entonces, o es un transportista que tiene un reinfo. Claro. Entonces, si no tienes a la planta de socio, si el Estado debe agarrar a las plantas formales que tienen una relavera adecuada, que tienen todos los servicios de forma adecuada para proteger el medio ambiente y todo, debe tener adjunto la planta un Banco de la Nación, la SUNAC, control recurrente. Entonces, perfecto, pum, Sí. chequeas, tienes, ¿no? Pero es muy importante lo que dices tú, es, por un lado, este padrón, este censo, llámalo como quieras, que tiene que localizar, antes de actuar, localizar y entender. Así es. Muy importante, o sea, quién es quién, tal cual como lo has dicho. Y la segunda es, tienes que separar lo bueno de los malos. O sea, si ya abriste la puerta, ya dejaste el espacio y le dijiste a un grupo de gente, te voy a permitir formalizarte, tienes que decirles, te vas a quedar acá, vamos a iniciar el proceso, para poder sacar a todos los demás y que estos se vuelvan aliados tuyos, no partes de los asustados. Exactamente, Así o es. sea, tú tienes que hacer, entonces tu fuerza laboral Ujú. se convierte en los que están alrededor. O sea, tú tienes un REIF, actúas sobre ese punto, Ujú. sobre esas coordenadas y esa área. Sí. Entonces, tú, minero con reinfo, en proceso de formalización, con los sigafones hechos, etcétera, con las Ujú. declaraciones, correctivo, preventivo, etcétera, Ujú. tú agarras y dices, yo tomo a estas personas bajo mi responsabilidad y van a trabajar conmigo. Ujú. Entonces, se garantiza el empleo, porque lo que necesitamos es, y las compañías firman un contrato Ujú. y hacen y trabajan con ellos a cambio de que la trazabilidad venga a las plantas de las compañías Ujú. perfectamente, pero a precios de mercado. Ahí es exactamente, ya le diste en el clavo a la última. Esa es la última a la que tenemos La que última llegar. derivada. La última derivada, porque ese contrato de explotación tiene que ser más estable y a precio libre de mercado. Así es. No puede estar tan en manos de la compañía, de la concesionaria, porque entonces nadie va a querer firmar el contrato y se va a Claro, abrir una planta hay alternativa. unos términos que se declaran generales. Exacto. Entonces tú, perfecto. Todo dentro del plano de la justicia. Pagas una pequeña regalía que no debe estar Sí, en el orden del 5 o 7%, y el resto, los términos de mercado, ley, peso, tiene que ser. dirimencia de leyes y todo bajo un sistema Sí. normado con, como te dije, con control recurrente y se acabó. Y si no me pagas tú, concesionaria, con tu planta, lo que yo creo que merezco, me voy a otra planta formal. Así es, si no, Claro. si no si esa planta está amarrada en un contrato, en buena hora. Si los otros, y va a haber un grupo que son libres, que no están amarrados, porque solamente es una realidad al dueño de la concesión, Exactamente. ¿no? Entonces, y depende del servicio que le dé el dueño de la concesión, que es Sí. otra. El impacto sobre la realidad, porque si solo tienes la concesión declarada Ujú. y no has hecho absolutamente nada, te paras con tu garita a controlar, perfecto, se le Ya está. pagará 1 o 2%. Pero Exacto. si le das el Te doy servicio, permiso que use mi concesión, que yo no soy pero si tú explotante. construiste la carretera, si tú le diste los accesos, Es si tú otra le das cosa. maquinaria, le cobrarás 7. Pucha, buenísimo. Mira, después vamos a ver el resultado de esta conversación, porque está buena. Y yo creo que de esta conversación y de muchas personas que estoy escuchando como tú, se hace evidente, o sea, cae de maduro
el necesario punto medio, o sea, un nuevo camino distinto a una propuesta que supuestamente favorezca solamente las concesiones mineras que tienen todo el derecho de quejarse y toda la legitimidad para quejarse de esta situación, o que solamente favorezca a estos grupos que tú mencionas de federaciones y sindicatos que en verdad no quieren formalizarse. Pero como es un problema social tan complejo, la solución no va a ser A o B, blanco o negro, ni papas o camotes. La solución va a tener que ser una solución inteligente en donde pienses en un proceso, en una lógica de incentivos, en donde cada actor aparece. No es una solución estática, no es un papel que dice ABCD, es un proceso. Y una variable más que se me escapaba, pero que es muy importante. El Estado no puede tratar igual en tema de impuestos a No, todos estos que tienen una vía de formalización. claro, Hay que hacer un camino. sí. Entonces, de repente puede haber un impuesto único a la renta de 5 o 6, no sé. El número hay que encontrarlo, Ujú, pero eso que vamos a captar ujú. va a ser muchísimo a lo que no captamos Así es. porque termina en los países vecinos o en el mercado negro. Mira, un pedazo así de oro es $110,000. Sí, O sea, imagínate de qué estamos sí, hablando. O sea, y bueno, y creo que estamos cerrando. Yo, sí. yo quiero ahora, no lo hago en otros programas, Ajá. yo lo voy a hacer contigo porque te he escuchado hace unos minutos. Mira, el mundo está cambiando Ujú, y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, en este mundo que está cambiando, es obligatorio que el ser humano comience a humanizarse ujú, y a tomar decisiones también en sincronía con el universo. ujú, Eso es vital. ujú, Entonces, es la hora de comenzar a despertar. ujú, Y este tipo de encuentros, ujú, como los de la minería informal, como muchos otros que tenemos en el mundo entero y que luchamos con ellos, la guerra, ujú. obligan a que comenzamos a ver las cosas de otra óptica y sumarle elementos más holísticos a nuestro comportamiento. De acuerdo. Porque para resolver también se necesita tener paciencia, tener tranquilidad, Ujú, tener paz para poder transmitir a tus semejantes que tienen una oportunidad. ujú. Y si nosotros, que tenemos la suerte que podemos comunicar algo, como hoy día gracias a ti, este, también tenemos una obligación mayor ante eso, Ujú. porque los otros son los no escuchados. Sí, ese es un camino largo. Este camino que tú has trazado, que tú has descrito de humanizar la política, humanizar la economía, tener una mirada más integral, más holística de las cosas, es un camino que recién empieza, muy de a Sí, poquitos, muy de claro. a poquitos. Muchas gracias, Polo, ¿ah? No, ok, gracias a ti por la invitación. No, me quedo corto, acá me cortan en el tiempo, acá los chicos me paran bloqueando la inspiración de los chicos, de la gente que viene. No, mentira, muchas gracias, Polo, por este espacio, por este momento, gracias a ustedes también. Nos vemos en una siguiente edición del lado B. Cuídense, chao, nos vemos. Chao.